Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, señores. El día de hoy vamos a hablar sobre ciertos comentarios dichos por Eduardo del Castillo. Sí, señores, Eduardo del Castillo, el candidato a la presidencia por el MAS y PSP. Este partido político que ya está totalmente muerto, ya no tiene sentido seguir con ese partido porque desde su concepción, señores, del MAS y PSP, empezaron a destruir cualquier tipo de democracia, cualquier tipo de institución independiente la empezaron a destruir, las empezaron a pervertir, ¿verdad? Eduardo el Castillo menciona una frase bastante interesante, que la ciudadanía está cansada de que el Estado no funcione. Y uno se pregunta, ¿está loco Eduardo del Castillo? Porque él forma parte precisamente de ese estado que no funciona. Esta noticia, señores, me dio bastante gracia y por favor presten atención. El candidato a la presidencia por el MAS, Eduardo del Castillo, manifestó que la gente está cansada que el Estado no funcione y reconoció que hay dependencias que no sirven. La gente está cansada de que el Estado no funcione, que tengamos 17 ministerios y nadie sepa quiénes son estos 17 ministerios, que tengamos 56 viceministerios y que nos sirvan todos. Necesitamos también acomodar el Estado, optimizarlo, manifestó Eduardo del Castillo en una reunión con mineros acuíferos. Eduardo del Castillo manifestó estas declaraciones sobre este gobierno. Y uno saca a relucir la siguiente pregunta. ¿Acaso Eduardo del Castillo no formó parte de este gobierno? ¿Acaso Eduardo del Castillo no se dedicó a lanzar cohetes, a lanzar piedras, a agredir policías cuando no era parte del Estado como buen socialista repugnante? Porque, señores, a ver, Eduardo del Castillo formó parte y sigue formando parte de ese Estado al cual él critica. ¿Cuántas veces Eduardo del Castillo tuvo la oportunidad de detener gente criminal y no lo hizo porque formaban parte de su cúpula selecta? ¿Cuántas veces los despreciables interculturales salían a robar tierras, a apropiarse de terrenos que no les corresponde? Y Eduardo el Castillo se negaba a meterlos presos. Eduardo del Castillo omitía ese trabajo que le compete a él. Pero si se tratara de un cruceño, si se tratara de alguna agrupación como la Unión Juvenil Cruceñista, como la Resistencia Juvenil Cochala, como cualquier agrupación de otro departamento que no le rinda tributo ni pleitesía a ese gobierno del cual se queja, entonces en ese caso, señores, todas esas agrupaciones estarían presos y los ha perseguido. Pero cuando se trata de los revoltosos, los terroristas armados, como los interculturales, porque existe evidencia en video de ellos disparando, se trata de ellos, de su grupo terrorista personal, pues no les hace nada, pues no los persigue, es más, les ayuda a salir de la cárcel. Eduardo del Castillo cree que no forma parte de ese estado que no funciona. Y ojalá fuera eso, ojalá solo no funcionara. Eduardo del Castillo fue cómplice, fue un criminal que perseguía a ese pueblo que hoy en día dice defender y liberaba a criminales como los interculturales. ¿De qué está hablando Eduardo del Castillo? Él forma parte de ese motor represor criminal delincuente llamado Estado. O perdón, Estado pluricultural. Los socialistas, como siempre, pudriendo todo lo que pueden tocar, pudriendo todo a su disposición.
¿Qué dicen los comentarios sobre este personaje político que cree que no forma parte del Estado, que está podrido? Pues señores, la gente no se va a olvidar que Eduardo del Castillo no solamente forma parte de esta payasada llamada Estado, sino que fue cómplice de Evo Morales, de Luis Arce, de todos estos payasos que hoy en día están asustados porque se vienen las elecciones y que por supuesto, señores, que las siguientes elecciones no la va a ganar un masista. Les garantizo que no la va a ganar un masista. El único momento en el que uno puede considerar que ese partido llegará a ganar elecciones es solo si hacen trampa, es solo si hacen fraude. Pero señores, yo estoy seguro de que los bolivianos están tan cansados del socialismo, tan cansados de estos masistas rateros, ladrones, ratas asquerosas, que si llegara a ocurrir esa situación, que ojalá no pase, que te mientan a la cara y digan, ganó Eduardo del Castillo. Yo les aseguro que Bolivia se levanta. Yo les aseguro que los ciudadanos no se van a tragar ese cuento. Y les aseguro que van a salir llorando como llorando se fue Evo Morales. Pero bueno, escuchemos lo que dicen al respecto de Eduardo del Castillo. Y a que Eduardo del Castillo se está desenmarcando de Luis Arce. Vamos a ver algunas reacciones. Estrategia política fallida. Acá todo el mundo sabe que Eduardo del Castillo responde a Luis Arce, ha sido colocado como ministro por Luis Arce. Cuando lo hemos censurado acá en la Asamblea Legislativa, lo han vuelto a colocar ilegalmente como ministro y ahora es candidato del MAS. Eduardo del Castillo es candidato de Luis Arce, es candidato del Movimiento al Socialismo y sobre su espalda cae que no ha podido ejecutar la orden de aprehensión en contra de Evo Morales y por eso han existido estos bloqueos criminales en nuestro país. Bueno, para mí lo que ha hecho el mismo ex ministro de gobierno y ahora como candidato simplemente son teatros, son shows, ¿no? Seguramente hoy queriendo aparecer como un joven candidato que prácticamente pueda en su momento incluso cambiar la situación del país, para nosotros es un chiste. El joven está muy desubicado de lo que es ser presidente, ser político, no sabe ni a quién representa, por lo tanto sus opiniones me parece muy equivocadas. Escuché decir a él como que fuese a representar una nueva forma de pensamiento de izquierda. Él no sabe ni qué es izquierda. Asimismo, Eduardo del Castillo manifestó que no participó en la elaboración de este plan de gobierno y, por supuesto, hay reacciones de los parlamentarios. Es una demagogia que nos quiere engañar Eduardo del Castillo cuando sabemos que él es parte del fracaso económico, político, él es parte de la vulneración de derechos fundamentales. Casi los 5 años, 4 años y medio aproximadamente del Castillo ha estado vinculado a hechos de narcotráfico, nunca ha transparentado, por ejemplo, su relación con Marcet, nunca ha transparentado por qué posaba en una fotografía con Miguel Eustaquio Ruiz, un pez gordo del narcotráfico paraguayo. Es un candidato que ahora quiere lavarse las manos culpando a su propio mentor, como es Arce Catacora. 4 años y medio y no ha reducido absolutamente nada. 4 años y medio en el gobierno y no ha generado soluciones para nuestro país ni para la crisis económica. Son propuestas demagógicas, que no venga a subestimar la inteligencia de los bolivianos. Todos sabemos que responde al actual gobierno y bueno, pues sin duda cuando existan las elecciones el voto y la ciudadanía le van a dar el voto castigo a Eduardo del Castillo por no haber solucionado la crisis económica con el actual gobierno. En un sindicato, desde el ejecutivo hasta el vocal, son responsables de los actos. Yo no voy a decir, yo era secretario de deportes y no me voy a ocupar en el del portaestandarte. Todos son responsables, entonces por eso yo estoy diciendo, este señor no sabe ni qué lugar ocupó en el espacio del órgano ejecutivo. Yo más bien le invitaría al señor Castillo que se retire del espacio. Y a que Eduardo del Totalmente, señores, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de todas las personas que aparecieron en este corto del noticiero que acabamos de escuchar, ¿verdad? No hay uno que se salve, señores. En el gobierno del MAS y PSP no hay uno que se salve. Todos forman parte de este despreciable conglomerado de socialistas
que lo único que lograron conseguir para el país fue miseria, hurto, depredación de la naturaleza, destrucción de la independencia de poderes, prostitución de la justicia. Está en su naturaleza llegar al poder por la violencia. Vamos a tomar de ejemplo a este payaso, mi payaso favorito, Eduardo del Castillo. Vamos a tomarlo de ejemplo a él. Lo hemos visto lanzar cohetes, petardos, lo hemos visto agredir policías, lo hemos visto antes de ser gobierno, con aires de revolucionario de papel, fingiendo ser una especie de Che Guevara moderno. Cometía actos delictivos. Una vez dentro del poder, dentro del gobierno, Eduardo del Castillo, luego de mostrar ser violento, ser corrupto, ser prepotente, le dan su premio, como a todo gobierno socialista, le da premio al que está más descarrilado de la moral, al que se separa más de lo que está bien, a él le dan su premio. Eduardo del Castillo es un ejemplo, Nemesio Chacoyo es otro ejemplo, Gabriela Zapata es otro ejemplo, disfrutando de los milloncitos de dólares que se robaron. Lidia Patti es otra que se benefició de esto. Dentro del gobierno se dedicaron a robar, como las buenas ratas socialistas que son, se dedicaron a robar. A evitar su responsabilidad, como por ejemplo detener a los interculturales y no soltarlos de la cárcel. A meterla a Gabriela Zapata en la cárcel y no dejarla salir. A detener a Nemesio Chacoyo y no dejarla salir. Todo eso, todos esos criminales están libres. ¿Saben por qué? Porque son socialistas, porque son masistas, forman parte del mismo gremio, el MAS y PCP. Los criminales del MAS y PCP, los delincuentes, los terroristas que cometen delitos, que roban, no pasan sus 30 años en la cárcel. A lo mucho pasarán 1 año, 2, y los dejan libres. ¿Y qué pasa con estos payasos dentro del gobierno? Pues se dedican a lo mismo, más de lo mismo. Eduardo del Castillo está relacionado con Marcet, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que está relacionado con Marcet? ¿Será porque Eduardo del Castillo le daba consejos? ¿Será porque Eduardo del Castillo le decía a Marcet, este boliche es muy bonito, ve a disfrutar aquí? No. Obviamente se relacionan entre criminales del mismo gremio. Se relacionan con delincuentes de la misma calaña. Porque naturalmente, y esta es mi sospecha, Eduardo del Castillo tiene sus negocios a la par de Marcet. Porque tú no te vas a codear con alguien, un narco, sin que tú tengas algo que ver con el rubro. Mi sospecha es esa. Que Eduardo del Castillo se relaciona con esa gente porque obviamente o está en el negocio o porque probablemente a cambio de una buena paga les brindará la seguridad que necesitan estos delincuentes. ¿Por qué creen que se escapó Marcet? ¿Por qué creen que pudo escaparse? Bueno, es a lo que se dedica esta gente. Ingresan de manera violenta dentro del poder, destruyen todo, roban todo, se benefician de todo. Y cuando salen al final, cuando ya no forman parte, dicen, uy, el gobierno no sirve. Si tú formaste parte del gobierno, animal, tú formaste parte de esto. Y cuando estabas ahí no hiciste tu trabajo. Siempre decía, lo vamos a detener a Evo Morales. ¿Y qué pasó? ¿Está detenido o no? Pero le dices al gobierno que lo detenga. Y cuando tenías el poder de hacerlo, no lo hiciste. ¿Será porque Evo Morales, al igual que Marcet, está bien inmerso en el rubro del narco? Y que probablemente, como Evo Morales tiene ese manejo de información como Marcet, pues no te conviene meterlo preso o no te convenía meterlo preso.
Háganse esas preguntas, señores. ¿Por qué Eduardo del Castillo nunca lo detuvo Evo Morales, aunque tenía todo el poder para hacerlo? ¿Por qué el gobierno de Luis Arce Catacora no lo detiene Evo Morales? ¿Será acaso porque si cortan esa cabeza, todas las demás también rodarán? Probablemente. Probablemente. Y por eso, señores, cuando les digo que todos son cómplices de lo mismo, todos conocían al enfermo sexual Evo Morales, todos sabían de los delitos de todos. Por eso, señores, les digo que ninguno se salva. Por eso es que escapan como ratas, como asquerosas ratas, cuando su gobierno se cae. Por eso escaparon del país. Por eso se fueron a embajadas. Cuando los bolivianos les metieron una patada en el asterisco. Porque tenían miedo de pagar por sus crímenes. Bolivia no puede volver al socialismo. Bolivia no puede volver a la izquierda. Y aquí estos payasos en 20 años te demostraron por qué. Señores, gracias por ver este video. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un gran saludo y nos vemos en otro video más.